Bien, estudiantes, padres de familia, reciban el saludo del Colegio Basili y por encargo de ella vamos a desarrollar la presente clase virtual. El curso es trigonometría para el cuarto y quinto año de secundaria. El tema de hoy es reducción al primer cuadrante. ¿Ya? Recordemos que en el primer cuadrante están los ángulos que están comprendidos entre el 0 y 90 grados. Entonces son ángulos agudos. ¿Ya? Entonces vamos a tener ángulos mayores que 90 grados y los vamos a reducir a un ángulo agudo. Para ello solamente debemos recordar el plano cartesiano, ¿ya? Y sabemos que el plano cartesiano está conformado por dos rectas numéricas que se intersectan en forma perpendicular. El eje horizontal es del eje de las abscisas X y el eje vertical es de las ordenadas Y, ¿sí? Recordemos que hacia la derecha son positivos, hacia la izquierda es negativo en la horizontal, y hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo en Y. Además, se dividen en cuatro cuadrantes: primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. En esta ocasión, adicionalmente, vamos a decir lo siguiente. Todos los ángulos que caigan en este cuadrante, que es el primero, todas las razones trigonométricas, ya que caigan acá, van a ser positivas, todas en general. Pero si caen en el segundo cuadrante, solamente el seno y la cosecante, que es su inversa, van a ser positivas. Quiere decir que las demás van a ser negativas. Entonces, en el tercer cuadrante, solamente la tangente y la cotangente van a ser positivas. Las demás van a ser negativas. Y en el cuarto cuadrante solamente el coseno y la secante son positivas. Todas las demás restantes tienen que ser negativas necesariamente. Además, bueno, en caso de ángulos negativos, ya si tú tienes un ángulo negativo, ya, cuando tengas cualquier ángulo negativo, en este caso tenemos estas 6 razones trigonométricas, solamente el coseno y su inversa, que es la secante, van a ser positivos, van a salir positivos de ese mismo ángulo. Pero las demás razones van a salir con signo negativo, ya, así como está, ¿sí? Entonces, acuérdate de acá hacia adelante que los ángulos negativos en razones trigonométricas todos van a ser negativos, a excepción del coseno y secante, que se convierten en positivos automáticamente. ¿Qué más? Los ángulos menores que 360 grados. Para ello vamos a tener el plano cartesiano que ya hemos visto, los cuatro cuadrantes, y tenemos los ángulos cuadrantales: 0, 90, 180, 270 y 360. ¿Ya? Recuerden que en función a donde caiga el ángulo y la razón, vamos a determinar qué signo tiene. ¿Ya? Ahora, además, en este caso vamos a utilizar fórmulas, ¿ya? O propiedades, mejor dicho. Decimos lo siguiente. Mira, en este eje Y, ¿qué ángulos cuadrantales está? El 90 y 270, ¿sí o no? Y en el eje X está el 180 y el 360 ahorita. Sí, el 0 no lo vamos a considerar, ¿ya? 180 y 360, ¿ya? Ocurre lo siguiente, estudiantes. Mira, cuando yo trabaje con un ángulo o con los ángulos de 180 y 360, las razones trigonométricas se van a mantener. Mira, razón trigonométrica, ¿sí? Cuando es 180 y 360 se van a mantener las mismas razones. Si es seno, seno, coseno, coseno, ¿ya? Pero cuando caiga en 90 más algo, menos algo, y 270 más algo, menos algo, ¿qué ocurre con la razón? Cambia, mira, cambia. Ya no es razón trigonométrica, es corrazón trigonométrica. ¿De quién? Del ángulo chiquito, el ángulo agudo que está acá, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? En este caso, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué es la corrazón trigonométrica? Es lo siguiente. Ya, tengo la razón trigonométrica y la corrazón trigonométrica. Veamos acá. Decimos, si la razón trigonométrica es seno, su corrazón trigonométrica viene a ser el coseno. ¿Ya? Y en el coseno, lo mismo, el seno. Entre ellos dos siempre van a jugar. Y en caso de la tangente y la cotangente, lo mismo. Tangente, cotangente. Y cotangente, tangente. Secante con cosecante y cosecante con secante. Ahora vayamos a los problemas, lo cual nos interfiere ahorita. ¿Ya? Continuamos entonces.
Me piden calcular la tangente de 190 grados igual a m y calcular la secante al cuadrado de 350 grados. Entonces, primero vamos a hacer lo siguiente. Estos ángulos que son mayores que 90 grados los vamos a reducir a un ángulo agudo. ¿Cómo? Ese 190 lo vamos a descomponer utilizando los ángulos cuadrantales. Puedes utilizar el 90, el 180, el 270 y el 360. ¿Ya? Coge el que esté más próximo a este número. Entonces, por eso yo me recuerdo que si utilizo el 180 y el 360, no cambia la razón trigonométrica. Y me conviene que no cambie para no hacerme tantos problemas. Entonces, me conviene trabajar con 180 más 10, porque 180 más 10 es 190. Entonces, empecemos por ahí. Ahí tenemos, mira. El 190 lo hemos descompuesto como 180 más 10. Pero ojo, este 190, ¿en qué cuadrante está? Segundo, primero, tercero. Tercero, ¿sí o no? Entonces, como está en el tercer cuadrante, profesor, yo me acuerdo que en el tercer cuadrante la tangente es positiva. Ah, entonces se va a mantener como tangente, ¿pero de quién? Solamente de este ángulo agudo chiquito, 10. Este ya no, el 180 ya se elimina automáticamente. Entonces, todo esto se reduce ¿a qué? A la tangente de 10 nada más. Igual a n. Ya, hasta ahí llegué, profesor. No puedo hacer más. Ahora veo qué ocurre con la secante al cuadrado de 350. Digo, profesor, ese 360 me conviene trabajar con 180 y 360 grados. Ah, el 360 está muy próximo al 350. Entonces, este 350 lo puedo componer, profesor, como 360 menos 10. Muy bien, ahí está. Profesor, 350 grados está en el cuarto cuadrante y la secante ahí es positiva. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué me va a quedar? La secante del ángulo agudo. Secante de 10. Nada más. ¿Sí? Entonces, profesor, me doy cuenta que la tangente de 10 es igual a m y la secante, y me piden la secante al cuadrado de 10. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? ¿Qué voy a hacer? A ver, solamente tengo la tangente, pero ustedes acuérdense que la tangente es igual al seno entre el coseno del mismo ángulo agudo, ¿sí? Entonces, o si no, podemos hacer lo siguiente, podemos crear un triángulo rectángulo y imaginariamente el denominador es 1. Entonces, como acá, mira, n sobre 1. A ver, pregunta. Para el seno que utilizamos, el cateto opuesto. Para el coseno, el cateto adyacente. Profesor, ¿cómo calculo la hipotenusa? Fácil. Elevas al cuadrado. El al cuadrado más el al cuadrado. ¿Sí? Y le extrae la raíz cuadrada para calcular la hipotenusa. Entonces, profesor, yo sé de que la hipotenusa va a ser la raíz cuadrada de m al cuadrado más 1 al cuadrado. Y eso es igual a m al cuadrado más... Ya, hasta ahí lo dejo. ¿Ya? Entonces, profesor, la secante al cuadrado, ¿qué es igual? Es hipotenusa, que es raíz cuadrada de m al cuadrado más 1, entre el cateto, ¿quién? El cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? 1. Ahí está, profesor. Como está elevado al cuadrado, eso me va a facilitar, profesor, para eliminar este exponente con el radical y solamente me va a quedar m al cuadrado más 1. El 1 no le hace nada. Entonces, esta sería mi resolución. Profesor, no entendí. Ya hacemos lo siguiente. Con él nomás. Tangente de 10 es m. ¿Está bien? Creas tu triángulo rectángulo. Voy a hacerlo con rojo, ¿ya? Creas tu triángulo rectángulo y le pones 10 grados. 10 grados, profesor. Ya. Para la tangente de 10, ¿qué necesito? El opuesto. El opuesto es m. Y el adyacente viene a ser 1. Pues. Entonces, Pitágoras. La hipotenusa, que es igual a m al cuadrado más 1 al cuadrado y l es x al cuadrado. Entonces, ya supongamos que fuese x, ¿ya? Dices x al cuadrado es igual a m al cuadrado más 1 al cuadrado. Si yo quiero x, profesor, ¿qué haces? Para eliminar este el exponente 2, ¿qué haces? Le extraes la raíz. Raíz. Ah, profesor, entonces por eso sale que es la raíz cuadrada de m al cuadrado más 1. Ahora sí entendiste por qué la hipotenusa vale raíz cuadrada de m al cuadrado más 1. Por eso nada más. Entonces, vayamos al problema número 6. En el problema 6 me dicen, calcula en el triángulo rectángulo mostrado, hay la longitud de la hipotenusa. Veamos. A ver,
me dan el seno de 140 y el coseno de 320. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reducirlos a un ángulo agudo. ¿Ya? Ese es el tema, reducirlos. Entonces, primero trabajemos con el seno de 140. Profesor, yo sé de que 140 lo puedo descomponer como 180 menos 40. ¿Por qué, profesor? Porque me conviene que la razón no cambie, para no estar trabajando mucho y no hacerme tanta confusión. Entonces, el seno de 140 lo voy a descomponer como 180 menos 40 y me da 140. Ahí está. Pero, profesor, yo sé que ese seno de 140 está en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante el seno es positivo. Muy bien. Entonces solamente me quedaría el seno de 40. Nada más. Sea más o menos, siempre te vas a quedar con el ángulo agudo. Seno de 40. Ahora, el coseno de 320. Profesor, ese coseno de 320, como soy bien vivo, lo voy a descomponer como 360 menos 40. Ahí está. Y ese coseno de 320 está en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Y el coseno en el cuarto cuadrante es positivo. Entonces me va a quedar coseno. Me va a quedar coseno de ¿quién? De 40. Ahí está. Ahora, profesor, me piden la hipotenusa. En el problema anterior, la hipotenusa que era igual. La hipotenusa al cuadrado era igual a los catetos. La suma de los catetos se le va al cuadrado. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Ese cuadrado pasa en la parte interna. ¿Sí? Esta es la forma de expresar cuadrados en una razón trigonométrica. Pero, profesor, ahora ¿cómo opero seno al cuadrado de 40 más coseno al cuadrado? No existe un triángulo rectángulo conocido, notable, para calcular los valores de esas razones. Pero, profesor, yo me acuerdo que por identidades pitagóricas, el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo que me daba la unidad, ¿sí? Entonces yo sé de acá que la hipotenusa al cuadrado vale 1. Por lo tanto, la hipotenusa tiene que ser 1. Pues. Ahí terminaste todo. ¿Ya? En el problema 7 me dicen, en un triángulo ABC se cumple que el seno de A más B es igual al coseno de A. Ya, profesor, si me hablan de un triángulo y me dan los tres lados, o perdón, los tres vértices A, B, C, yo sé que A más B más C es igual a 180 grados. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera solamente A más B sería 180 menos C. Ahora, en el problema, yo sé de que el seno, ¿ya? Yo sé que el seno de A más B es igual al coseno de A. Entonces, profesor, esto yo lo puedo descomponer como que por acá. El A más B era igual a 180 menos C. ¿Sí? Para trabajar con reducción al primer cuadrante. Ahora, este 180 menos algo, ¿dónde está? En el segundo cuadrante, ¿sí? Ahí está. Pregunta, ¿el seno en el segundo cuadrante cómo es? ¿Positivo o negativo? Positivo, seno. Entonces me quedaría seno de ¿quién? De C. Listo. Seno de C es igual al coseno de A. Profesor, ¿cuándo un seno es igual a un coseno? Cuando hablamos de ángulos complementarios, ¿sí? ¿Te acuerdas de ángulos complementarios? ¿Ya? Ahí se cumplía de que los dos eran, ¿qué cosa? Eran iguales, ¿sí o no? Es el único caso donde dices que el seno y el coseno van a ser iguales. Pero, ¿qué más? Los ángulos de ambos tenían que sumar 90 grados. Y por lo tanto, ¿ellos en dónde están? En un triángulo rectángulo. Entonces, como dicen, indica qué tipo de triángulo representa. Representa un triángulo rectángulo. Ahí está la respuesta. En este último problema nos piden el seno de teta del siguiente gráfico. A ver, veamos. En este gráfico me doy cuenta de lo siguiente. Primero, que para calcular el seno de teta necesito tener los valores del ángulo. Necesito la hipotenusa que lo tengo que hacer. Me faltaría este lado y una altura. Pues. Entonces, como me falta una altura, trazo la altura. 90 grados. 45 lados, ¿cuáles son? 1 y 1, ¿sí? Ahí está, profesor. ¿Qué más? Por Pitágoras, profesor, 9 menos 1, 8. Raíz de 8. Ahí está. ¿Qué más, profesor? Este ángulo θ. Este ángulo que es igual a la vuelta completa que falta, ¿sí? Menos lo que ya avanzaste, que es θ. ¿Sí? Estás avanzando toda una vuelta completa, pues entonces sería 360 menos θ. Entonces lo que voy a calcular es el ángulo seno de 360 menos θ. Y 360 menos θ está en el cuarto cuadrante, profesor. Y el seno ahí es negativo, profesor. Muy bien. El seno es negativo, entonces sería menos seno de ¿quién? De θ. Ahí está. Profesor, y si es menos seno de θ, el θ está acá.
¿Ya? Para teta, ¿quién es el opuesto? 1. La hipotenusa, 3. Y como es negativo, menos un tercio. Nada más. Eso es lo único. Y estudiantes, para ustedes quedaría la página 121, los problemas del 1 al 4. Bueno, eso sería todo. Ya nos estaremos viendo en la asesoría más rápido. Gracias.